Es fácil comprar una casa en España. Sí y no. Toda la gente os va a sonreír, toda la gente va a decir que la casa es buenísima, toda la gente te va a decir que está en precio, que no es tiene muy barata, ningún problema. que no tiene problemas. Realmente, si no vas acompañado, si no sabes los precios de mercado, etcétera, etcétera, pues es difícil que se pueda acertar. Por un lado, es fácil porque tenemos un sistema jurídico y como os decimos ahí, la propiedad está registrada. Es decir, tú compras algo con seguridad a nivel jurídico y a nivel registral, pero luego tiene una serie de dificultades. Hemos tratado de resumirlo en 4 puntos muy grandes para que veáis y podáis intuir dónde va a venir los líos. Vuestra casa va a ser segura, es decir, no va a tener problemas de que la hayáis comprado y alguien te diga que tiene otra también comprada igual, que es la misma. Eso es seguro, el sistema jurídico y registral es muy bueno, pero el primero de los puntos difíciles es que la mayor parte de las agencias, de las casas en España las venden agencias inmobiliarias. Más de un 90% de las viviendas las venden agencias o agentes inmobiliarios. Es malo, de por sí no tendría por qué serlo, pero lo que pasa es que estos agentes están interesados en vender esa casa. Es decir, que nosotros como compradores, como inversores desde fuera, cuando llegamos al mar de las casas, nos encontramos que hay una serie de tiburones y que vosotros sois pececitos pequeños. El sistema de comprar casa funciona muy diferente que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que Sudamérica no tiene nada que ver. Aquí la agencia inmobiliaria trabaja para el vendedor, como dice Rodo, tiene un mandato de venta, es el vendedor el que le encarga. Le ha contratado. Le ha contratado para que venda su casa. Cuanto mayor es el importe en el que venda la casa, mayor es la comisión que la agencia inmobiliaria va a ganar. Tiene un interés, como bien dice Rodo, un interés absolutamente válido y respetado porque trabajan para la parte vendedora. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos, que representamos a los compradores y llegamos a una agencia inmobiliaria, lógicamente tenemos otro tipo de intereses, representamos a la parte compradora. Entonces tratamos de sacar cuáles son las dificultades, pero tenéis que entender que en ese mercado al que vais, toda la gente os va a sonreír, toda la gente va a decir que la casa es buenísima, toda la gente te va a decir que está en precio, que no es tiene muy barata, ningún problema, que no tiene problemas. Entonces, nuestra labor o lo que os queremos advertir aquí por la dificultad es que las casas tienen problemas, las casas tienen dificultades y que muchas veces las casas no están en precio. Normalmente muchas de las casas que veis en portales son las últimas casas y si están ahí es porque no se han vendido en otros momentos. Entonces este es el mayor de los problemas, que muchas veces tenéis la tentación de decir, oye, la he visto en un sitio, he llamado y me han dicho que sí. Y esa persona os ve como, uy, este señor tiene dinero y vamos a ver si se lo sacamos. Entonces, tenéis que ver eso, ¿vale? Para ver que la red hay mucha gente diferente dependiendo de la casa y cada persona es un mundo. Hay vendedores muy buenos, pero también hay mucha gente que os va a tratar de vender la casa. El segundo de los problemas importantes es que las casas en España se venden a cuerpo cierto. Eso es un apunte que siempre se pone en el contrato de arras. El contrato de arras es el contrato de señal que firmamos cuando vemos una casa que nos gusta, la queremos comprar y para reservarla, ¿vale? Hacemos una señal y un contrato que llamamos aquí contrato de arras. En una de las cláusulas ponemos que se compra la casa como cuerpo cierto. Eso quiere decir que tú compras lo que ves, lo que pisas, lo que tocas, ¿vale? Es decir, que si hay algún problema interno que tú en ese momento no estás viendo, sí, lo has comprado así. Lo has comprado así. Entonces tienes que estar muy seguro de lo que compras a nivel arquitectónico, a nivel legal, nivel jurídico, porque luego, si hay algún problema, te va a tocar ir a juicio, reclamar judicialmente. Esos son trámites, procesos muy largos en el tiempo y sobre todo muy costosos. Hay que evitar que ese cuerpo cierto tenga cosas detrás que luego nos puedan traer complejidades en la compra. Que las casas, por ejemplo, en los países sajones se venden con una certificación donde el vendedor tiene que tener en un determinado estado la vivienda y tiene que hacer determinadas reparaciones para poder venderla. En España esto no es así, sino que te venden y, como os decimos, el encargado de la agencia nos va a decir las cosas malas, sino que va a tratar de decirte, bueno, si esto es así, si tú ves que hay una humedad, va a decir, oye, esto es normal, te va a decir, es una gotera. Pero si hay un problema profundo, solo expertos en comprar somos los que sabemos si esa casa tiene defectos y hay que ver si son solucionables o no y cuánto cuesta para descontarlos en el precio. El tercero de los puntos importantes por los cuales se puede dificultar
la compra de una casa es que hay procesos complejos. O sea, y aquí yo vendría a hablar del tema de que muchas veces compramos las casas como si fueran caramelos, que tenemos un vídeo en Luxury Angels. Y no es tan fácil. O sea, a la hora de buscar hay muchos procesos diferentes, hay procesos financieros, hay procesos fiscales, hay procesos jurídicos, hay procesos inmobiliarios, hay procesos comerciales, hay procesos legales. Y todos estos procesos están todos metidos a través de pocos interlocutores. Entonces, muchas veces te puedes encontrar pues, con cosas que realmente son muy complejas de resolver, como es una herencia de muchos hermanos o un registro de una propiedad que una parte tiene un usufructo, otra parte no. Y esto es complejo y necesitas tener buenos interlocutores para hacerlo. Muchas veces los representantes que hacen la venta no lo son. El último punto sería que hay que dedicar mucho tiempo. La gente no se da cuenta y muchos de los inversores cuando van a comprar casa y dicen, he visto una casa preciosa, de repente piensan que es, oye, tengo el dinero, se lo mando y ya está. Firmamos unas arras enseguida, luego escrituramos. Pues no. Pues de repente tienes que dedicar mucho tiempo, ¿verdad? Y nosotros nos dedicamos bastante a esto. Sí, o sea, una compra, el proceso de una compra, para que os hagáis una idea, a nosotros nos lleva de medias, os hablamos siempre de medias, ¿vale? Porque a veces que encontramos la casa antes y no necesitan financiación, con lo cual escrituramos antes. Pero el proceso de media dura entre 3 y 6 meses, aproximadamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de un poquito de tiempo. El vendedor, como os ponemos ahí, el vendedor quiere vender cuanto antes y lo más caro posible. Es lo que os hemos dicho antes, los intereses son diametralmente opuestos entre el comprador y el vendedor. El vendedor quiere vender lo antes posible y al mayor precio posible, y el comprador quiere comprar con seguridad, aunque le lleve más tiempo, y sobre todo quiere comprar lo más barato posible. Y lo vemos siempre que nos cuesta a la hora de negociar, a la hora de ponernos de acuerdo, pues en todas esas cláusulas que hay que poner en el contrato de arras. Este punto, si os lo ponemos el primero, es porque como inversores, cuando vamos a ver una propiedad desde fuera, pues lo vemos y podemos pensar, oye, pues sí, tiene un buen precio, la casa es muy bonita. Si solo vas a ir directamente con el vendedor te va a decir, enhorabuena, ya está, mi trabajo es, si lo he vendido en 2 días, aquí he acabado y ya no voy a hacer nada. Y normalmente un proceso de compra vas a estar entre 2 y 3, hasta 6 meses si la casa tiene dificultades más. Entonces, en ese tiempo es muy probable que el vendedor, si es tu único interlocutor, no sea una persona que va a estar esos 2 a 6 meses atendiéndote todos los días, sino que su trabajo ha sido vender cuanto antes en el mayor precio posible. Las casas buenas vuelan. Cuando no hay una oferta exagerada y sale de repente un producto bueno, nos gusta a nosotros y le gusta a tropecientas mil personas más. Hay que ser muy ágiles y hay que ser rápidos, muy raudos en detectar que esa casa realmente nos encaja en esos criterios que necesitamos y sobre todo que esté en precio. Pero si queremos optar por esa casa, tenemos que ser los primeros en visitarla y los primeros en poder hacer una oferta, porque las casas buenas enseguida se venden. Como inversores, este es un punto que tenéis que hacer un tip para decir si en el momento que estéis preparados para comprar y si tenéis asesores de confianza, cuando detectamos una casa buena hay que estar listos para hacer los números. Es decir, hay gente que se duerme el viernes y dice, bueno, me lo voy a pensar y no lo sé, y de repente el lunes ha habido otra persona. El siguiente punto son los problemas legales. Y esto aglutina, de los 300 casos, a lo mejor 200 son de este punto. Que después del confinamiento, pues desgraciadamente hubo muchos fallecimientos de personas mayores y había muchísimas herencias y también muchos embargos de personas que perdieron su puesto de trabajo y que, bueno, pues les embargaron la casa y tú pides una nota simple que es como el DNI de la casa, ¿vale? Como la tarjeta de identificación de la casa, y están llenas de embargos, de herencias que no se han inscrito bien, de herederos que todavía no se han inscrito en el registro de la propiedad, todavía está la casa a nombre del difunto. Eso nos ha pasado un montón de veces. Totalmente. Y no por eso tienes que
descartar una casa. No. Lo que pasa es que son procesos más largos y hay que saber cómo solucionarlo, porque muchas veces ni siquiera la parte vendedora, ¿verdad? Son conscientes. Ni son conscientes, se ponen a vender una casa sin saber esta problemática y segundo, no saben cómo resolverlo. Entonces tenemos que estar como papá y mamá, como tutores, con todo nuestro equipo para decirles, no, mira, es que ahora tienes que hacer esto, venga, vete al registro de la propiedad, haz esto, haz lo otro. Y hay que enseñarles cómo es el proceso porque nosotros somos los primeros interesados en comprar esa casa. Que veáis esta parte, entonces en los problemas legales podéis ver la foto de una casa muy bonita de nuevo, que te digan que está todo bien y una vez que has dado la señal de las arras te encuentras con estos problemas legales, estas dificultades que es el mayor quebradero de cabeza para un comprador de una vivienda. Y estos problemas se pueden afrontar, pero van a llevar tiempo y necesitáis buen asesor para poder hacer esto. El cuarto problema, la financiación para no residentes. Si estáis pensando comprar con financiación, que alguien os dé una hipoteca, pues esto normalmente lo que lleva es más tiempo y necesita que las personas que tengáis de interlocutores sean conocedores de la materia, o sea, sean profesionales verdaderamente. Muchas veces encuentras a alguien y dice, bueno, pues habla con el del banco y hay que saber tratarlo. Nosotros no queremos hacer perder tiempo a la gente y ver cada uno de los perfiles cuando vais a invertir para saber, oye, tú puedes comprar, tú no puedes, vas a poder optar a financiación o no. Financiar, todo el mundo te puede dar un préstamo, pero ¿a qué precio? Y sobre todo una cosa importante en este punto, y es que muchos compradores no residentes, vienen con un escenario que no saben cómo montarlo. Económicamente tienen a lo mejor el dinero en una moneda determinada o lo tienen en cuentas corrientes en Estados Unidos y ellos viven en Colombia, o lo tienen en Panamá, o no saben cómo traerlo, no tienen cuenta bancaria. O sea, es un proceso complejo y para poder pedir una hipoteca correctamente y que te atiendan bien en el banco y te pongan alfombra roja, tienes que darle tu mejor foto, tu mejor perfil, y eso hay que prepararlo. Y eso lleva tiempo y eso hay que saber hacerlo, ¿no? Yo he trabajado en banca privada de la Caixa muchos años y entonces cuando veo un expediente con alguien lo hago lo hacemos en el Luxury Angels desde la labor, desde el punto de vista general de cuál es tu patrimonio, cuánto vas a venir, qué es lo que quieres invertir, cuál es tu sueldo. Necesitamos conocerlo para presentar esa foto y hacerlo que sea ágil y saber enfocar a qué banco son los que te pueden financiar. Pues este es un problema, como os decíamos antes, también que lo hemos nombrado en uno de los puntos anteriores, las inspecciones técnicas de la casa. A veces cuando visitamos casas aparentemente están correctas, ¿vale? Tú visualmente pues no ves que tenga ningún problema, pero resulta que cuando a lo mejor pides el acta de la comunidad, ves que el edificio ha tenido problemas estructurales, no ha pasado la inspección técnica del edificio. Esas reparaciones tienen un coste y obviamente si no las detectamos previamente a la compra de la casa, luego pues como compradores nos tocará pagarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Detectarlas, y no solamente detectarlas, sino intentar meterlas en la negociación de la casa. Si la casa vale X, pero yo me voy a tener que gastar Y en arreglar ese tipo de desperfectos, voy a intentar negociarlo en el precio antes de firmar absolutamente ningún documento ni soltar ni un euro. El problema es que normalmente, de nuevo, cuando tú vas a comprarla, nadie te avisa de esto. Exacto. Y te lo puedes encontrar después. Nosotros siempre antes de comprar una casa vamos a mirar, hacer esta inspección técnica y ver cuál es el estado para ver si, oye, está en buen estado, teniendo en cuenta que la mayor parte de las viviendas son de segunda mano, pero en España, pero saber que estás comprando una casa en buenas condiciones. El siguiente punto son los contratos de arras que perjudican al comprador. A ver, tenéis que ver en España, en el momento en que tú haces la señal de una casa, si tú compras directamente con una agencia, la agencia te va a presentar su contrato de arras. Y es un contrato de arras hecho para su cliente, para el vendedor. Normalmente pues tendrá cláusulas normales, pero no vas buscando cosas que tú, desde el principio, para un comprador digas, oye, yo quiero asegurarme que esa casa, desde que doy la señal hasta que lo voy a comprar, no vaya para aparecer uno de estos problemas legales y que me quede sin la señal o que pueda pasar un tiempo. Entonces, este es un problema que tratamos de solventar haciendo contratos de arras que favorezcan al comprador. Y revisamos muy bien las cláusulas. No hay ni un contrato de arras que nos pase a una agencia inmobiliaria o a un propietario que no modifiquemos.
Siguiente punto, documentación. ¿Hay alguien que dé la documentación completa? O sea, esto es un sin vivir. O sea, ¿Una agencia te da documentación normalmente? No, hay veces que no tienen ni siquiera las notas simples de la casa. Cuando nosotros estamos interesados en una casa, antes de mover absolutamente nada, una vez que la hemos visitado y decidimos que nos gusta, pedimos una nota simple. Os decía que la nota simple se pide en el registro de la propiedad y es como la ficha donde nos va a dar cierta información de la casa, de quiénes son los propietarios, de qué tipo de inmueble están vendiendo, si tienen hipotecas, algún tipo de carga registral diferente, ¿vale? Entonces, hay muchas agencias que ni siquiera tienen la nota simple. Es decir, deberían pedir una nota simple nada más captar una casa, porque tienen que saber ellos mismos, lo primero, si pueden vender esa casa o no. Y una vez intentamos comprar una casa que valía 1.450.000 euros y resulta que tenía unos embargos de 8 millones de euros. Bueno, por un tema muy rocambolesco que había de empresa detrás y demás. No se puede vender esa casa, obviamente, es imposible venderla, se la embargarían tarde o temprano. Esa documentación, más toda la documentación que tenemos que llevar a notaría, tiene que estar completa, porque si no llegaremos al notario y el notario nos dirá: disculpen ustedes, pero esta casa no la podemos escriturar porque falta esto, porque esto no es adecuado, porque esto viene con una fecha que no es correcta o porque falta por firmar alguno de los herederos, en fin. Esa documentación nos encargamos de que esté al tanto, perfecta, correcta, para cuando vayamos a escriturar. El siguiente punto que vamos a ver es el de los cambios en el contrato. Y es algo también, uno de los quebraderos de cabeza entre haber firmado algo. Imaginaros vosotros estando en otro país a 7.000 kilómetros de España, que has firmado un contrato de arras, tienes tu papel y de repente desde ese contrato hasta la escritura, que pueden pasar 60 días, 90 perfectamente, te dice el vendedor que es que ahora quiere irse más tarde, que hay un problemilla, que si puedes cambiar, que los muebles no te los incluye ahora y había dicho que sí te los incluía. Entonces, todo esto pues puede generar un toma y daca, donde es importante que tengáis una representación sólida para que no se engañen. Genera tensiones. Muchas. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un contrato de arras, todo eso lo dejamos absolutamente por escrito. Por mucho que luego el vendedor o la agencia inmobiliaria, que es su representante, quiera cambiarnos algún punto del contrato de arras, como ya hemos ido previamente con pasos por delante, obviamente es muy difícil que alguien nos pueda cambiar eso, ¿vale? Pero tienes que saber qué es lo que tienes que incluir en el contrato de arras, es fundamental, porque si no, evidentemente luego te harán cambios y no tendrás a qué agarrarte. Hay un problema que es la falta de coordinación en los tiempos. Pues tenemos que coordinar los tiempos tanto de la parte vendedora como de la parte compradora. Es decir, cuándo tiene que salir de la casa la parte vendedora, cuándo necesitamos nosotros como compradores tomar posesión de la casa. Y no solamente eso, sino también coordinación a la hora efectivamente, de los pagos y de los bancos. Si hay una hipoteca de por medio, tenemos que saber coordinar al banco con la parte vendedora, con la parte compradora y con la notaría, con la gestoría de la notaría. ¿Para qué? Pues para que todos los tiempos vayan en la misma línea, con el mismo caminito y que vayan confluyendo a su debido tiempo para que todo al final en la escritura esté perfecto y que no haya ningún error. Es importante que no dependáis de que sea un vendedor, un agente del vendedor, el que os coordine esos tiempos, porque si no son buenos, no os van a coordinar bien, vosotros no vais a saber cuánto tenéis que dar, si le habéis dado el botón para hacer una transferencia o no. Así que es importante que esos tiempos tengáis un buen profesional que os asesore para que esté todo cuadrado a su momento. Y el último punto importante es los vendedores no preparados. Tanto en la parte comercial, el tener un vendedor que no esté preparado, que sea una agencia o un agente inmobiliario independiente y que sea una persona que le hayan dicho, me ha dicho que venda su casa, por eso pretenda llevarse una comisión, pero que no tenga ni idea de qué es lo que está vendiendo, como si trataréis con el vendedor, persona física, el propio vendedor de la casa directamente. Hay personas que dicen, no, pues lo vendo yo por ahorrarme una comisión y no tienen idea o no sabe
pues no sabe parte de contratos, no sabe parte legal o no sabe los tiempos o cree que su casa vale mucho más de lo que es. Entonces, todo esto es un problema. Y también la última parte es vendedores no preparados a la hora de comprar la casa. La has comprado, pero luego de repente te dicen que no tiene otra casa donde ir, que no ha encontrado otra cosa. Entonces, este problema de la preparación del vendedor en los diferentes puntos también da lugar a quebraderos de cabeza y da problemas. Tened en cuenta que nosotros aquí no tenemos un portal inmobiliario donde nos dé información acerca de la casa que se está vendiendo, la información histórica, la información legal, quiénes han sido los dueños, por cuánto se vendió la casa, cuántas veces se ha hecho la transacción en ese inmueble. No es como el portal inmobiliario Zillow, ¿no? Que tenéis allí. En Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos. Aquí eso no existe. No existe. Entonces, el comprador que va solo a comprar una casa, pues bueno, pues se tiene que imaginar con las preguntas que hace a la agencia inmobiliaria y lo que le quiere contar la agencia inmobiliaria o el vendedor, pues tiene que armar un poco ese escenario para poder hacer una oferta, pero realmente si no vas acompañado, si no sabes los precios de mercado, etcétera, etcétera, pues es difícil que se pueda acertar, ¿no?